A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en el control técnico George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, asimismo por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, como lo hacemos sábado a sábado, a suscribirse al canal YouTube de RCR 750. Allí no solamente estamos, sino que adicionalmente se le da la posibilidad de que otros compañeros con otros programas también estén en el aire y se incorporen cada uno en sus diferentes actividades. De igual manera, y que hagan contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, asimismo acceso a otras fuentes de información económica nacional e internacional. No olviden que nuestro correo electrónico para quienes deseen comunicarse con nosotros es laotravia@gmail.com. Bien, nosotros estamos haciendo una modificación este sábado y lo estamos haciendo a partir del tipo de programa con el que vamos a trabajar. Nosotros sábado a sábado hablamos de economía. No es que en esta oportunidad no vayamos a hablar de economía, es que justamente estamos incorporando un elemento fundamental para que podamos tener una visión mucho más amplia de la misma economía, y es el tema legal, es el tema constitucional. Nosotros también lo hemos dicho sábado a sábado, y es que cuando no podemos tener dominio del tema con el que vamos a trabajar, apelamos a un experto. Y hoy estamos apelando no solamente a un experto, sino a un experto de lujo. Además de que porque goza de nuestra amistad y es nuestro amigo y lo queremos, también porque creemos que con él podemos llegar definitivamente a una fase que es la de abrir este debate. No nos atrevemos a hablar de este debate en Venezuela. Y lo planteamos de esa manera porque así lo hemos percibido a lo largo de los casi 22 años que tiene La Otra Vía. En diferentes ocasiones no hemos querido entrar en ese terreno. Venezuela ha tenido hasta este momento 27 constituciones. Habría que ver si en América Latina, yo no tengo noción de qué otros países tienen tantas constituciones. Lo cierto es que nos damos el tupé de tener ese número de constituciones. Y quisiéramos saber en este momento para qué son útiles las constituciones y por qué en Venezuela hemos tenido tantas como que sin ninguna hubiera sido útil. Es por eso por lo que tenemos entonces en el día de hoy, a un invitado, repetimos, que es el profesor Alexander Guerrero. Alexander Guerrero lo vamos a citar a partir de una semblanza que figura en un libro sobre el que vamos a hablar también en un momento. Economista graduado en la Universidad de Sagres, MC de la Universidad Central de Venezuela, máster en econometría de la Universidad de Manchester y PH de economía en la Universidad de Londres, ambas en el Reino Unido. Y desde 1975 ejerce como profesor universitario en distintas universidades dentro y fuera del país. ¿Por qué decíamos que íbamos a citar a Alexander a partir de un libro? Este libro es 10 autores y 7 propuestas para rehacer a Venezuela. ¿Cómo es que nosotros pretendemos rehacer a Venezuela en las condiciones como estamos en este instante y en el sitio en el que estamos ubicados a partir de todo lo que ha significado lo que hemos vivido en los últimos 21 años? Sobre estos temas vamos a hablar con Alexander y desde luego lo van a hacer también nuestros colegas Martín Ramos, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián. Y luego, pues ustedes, amigos Radio Escucha, rogaríamos que le prestaran atención, no porque creamos que no le presten atención, sino sencillamente porque definitivamente los venezolanos estamos obligados a hacerle un seguimiento a este
aspecto de la vida nacional, que es la Constitución. ¿Por qué y para qué la Constitución? De hecho, nos están amenazando, porque yo, por lo menos como ciudadano, lo planteo así, con unas nuevas elecciones. Y uno dice, elecciones, ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la fundamentación de estas elecciones? ¿Por qué razón nosotros nos hemos ubicado a esta altura de la vida, de las realidades del continente y del mundo, si definitivamente de manera interna no queremos asumir el compromiso y la responsabilidad de los cambios que hay que hacer? Cuando hemos apelado al libro Rehacer a Venezuela es porque creemos que sí, que Venezuela no hay que bajarle la Santa María, por el contrario, hay que subírsela, hay que asearla, hay que desvincularla de todos los elementos contaminantes con los que hemos andado por la vida y que nos ha traído a este presente tan duro que se ha complicado ahora con una pandemia que definitivamente crea otros escenarios y otras realidades. Alexander, por supuesto, es que nos va a ayudar en esto, Alexander Guerrero, y desde luego pues vamos a atrevernos a hacerle los planteamientos de fondo a conciencia de que es quizá una de las personas con mayor dominio y profundidad del tema constitucional venezolano. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a Ligia Perdomo. Ligia no solamente también le ha hecho seguimiento a esto, sino que en distintas ocasiones, cuando hacíamos nuestro programa con Aurelio, uno de los elementos que nos planteamos era justamente eso, es decir, en Venezuela ahí no sabemos cuántos partidos políticos, no sabemos exactamente por qué, es por lo que han desaparecido algunos de ellos, por qué es que se han fusionado otros, y al final uno termina añorando experiencias en otras partes del mundo en donde no solamente es obligado respetar justamente las constituciones, sino que las instituciones funcionan, y esa quizás es una de las grandes calamidades venezolanas. Yo dejo en el uso la palabra Ligia y desde luego pues a nuestro invitado de lujo para nosotros este día en la otra vía, Alexander Guerrero. Ligia. Sí, buenos días amigos, escucha. Edesio, yo tenía evidentemente un planteamiento distinto para iniciar con Alexander, pero dada tu introducción creo que me veo obligada como a cambiar un poco, por lo menos en este momento, en la entrada del programa, a cambiar lo que iba a plantearle. Y esto hablaba, Edesio, justamente del estado en el que se encuentra ahora el país, en el que nos han llevado nuestros gobernantes, bueno, y la sociedad en general, porque nosotros también hemos sido partícipes de lo que nos pasa. Y si bien estamos en el estado que estamos, hay muchas personas que dicen que el punto de partida para el estado en el que estamos en este momento fue la nacionalización del petróleo en el año 75. Pero dado eso que tú estás comentando ahora, Decio, y lo que comentábamos con nuestro invitado antes de iniciar el programa, la pregunta obligada que yo le haría a Alexander en este momento es, ¿Venezuela era viable como sociedad? ¿Era como un estado moderno antes de la nacionalización del petróleo? ¿Era ya viable o definitivamente ya no lo éramos? Creo que eso lo dejo en el aire. No sé si quieres empezar a responder o podemos ya darle el pase a Martín para que también haga un interrogante. Buenos días. Yo creo que ante la introducción de Decio, lo que te acabas de preguntar, es mejor permitir y dejar que nuestro invitado responda su exposición, y así nosotros podemos ir también intercambiando con nuestros oyentes, a quienes agradecemos, porque sábado a sábado está creciendo la sintonía del programa, de la radio, a través de YouTube y a través de las distintas plataformas, y aprovechamos entonces para ir respondiendo sus inquietudes y saludando a la gente que nos está escuchando en este momento. Les agradecemos a todos ellos y le damos las gracias también al profesor Alexander Guerrero por aceptar la invitación a participar con nosotros en La Otra Vía por RCR 750. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y Edesio por esas palabras, realmente me llegan. Y efectivamente, directo en el tema, el planteamiento de Edesio es prácticamente el corazón del problema. Es una historia muy lejana. Se hizo un proceso de independencia con unos individuos que eran
descendientes de la colonia, era normal que todos fuesen realistas. Sin embargo, sobre la tierra en la cual vivían los hijos de los colonizadores, esas generaciones, se daban cuenta que no había pasado nada en tantos años. Y al venir la independencia, para ir saltando las décadas con fuerza y violentamente, no se hizo el trabajo, sino que se asumió que lo que la colonia era, Venezuela, era una propiedad allende los mares, muy lejos, que inclusive en los 1600, creo que sí fue el siglo XVII, la corona española le debía a los bancos europeos deudas inmensas, y entonces le dieron el territorio venezolano a los Welsers para que ellos llegaran a Venezuela y buscaran el oro. Se consiguieron con el paludismo y los 3 hermanos Welsers simplemente murieron de paludismo muy rápidamente, sin poder sacar el oro que supuestamente había. Era aquella leyenda del oro, en un sitio donde eventualmente había oro, pero los habitantes de esa zona lo conocían, pero no le daban ningún tipo de valor. ¿Por qué todo esto? Al hacerse la independencia, le transfirieron al Estado todo lo que era de la colonia. Y vamos a comparar con los Estados Unidos rápidamente, en un minuto. Los que hicieron la independencia en los Estados Unidos, allá con el caso de Inglaterra, vamos a hacer la analogía, ellos no solamente hicieron la independencia muy rápido y menos costosa, fue la menos costosa de todas las independencias de la historia, y rápidamente desapoderaron a la colonia de todo tipo de propiedad, y nada de lo que la colonia tenía fue transferido a un estado que se estaba creando en los Estados Unidos ya a finales de 1789, con más precisión, cuando se presenta la Constitución. Entonces, todo aquel inmenso territorio, ¿qué pasa? ¿Queda en manos de quién? De la gente. Pero eso tenían que darle una legalidad y tenían que crear un estado para que pudiera entregar los títulos a quienes iban tomando las tierras y iban llegando las tierras. Hay un caso interesante con el Día de Gracia, cuando llegaron los peregrinos desde Escocia e Inglaterra, pateados por la reina, por María Tudor, es decir, la hija de Enrique VIII, o de Bloody Mary. Ese trago tan conocido viene de esas épocas. Lo cierto es que los protestantes fueron vaciados, retirados, y se fueron a los Estados Unidos y repartieron las tierras después que vieron que las cosechas que hicieron de forma colectiva no alcanzaban para repartir los bienes a todos. Y decidieron entonces privatizar las tierras, repartirlas por familias. Esa es la gran diferencia con los Estados Unidos, porque todo lo que está en el subsuelo pertenece a los individuos. Si está por casualidad en manos de algún Estado o de la Federación, el individuo nacido en los Estados Unidos o americano por cualquier tipo de accidente, puede pedir simplemente su derecho a explotar lo que está en el subsuelo. Y se crean una serie de derechos sobre el subsuelo que están en poder de la gente. Y el Estado lo que hace es que simplemente entrega un título. Eso, hacerlo primera fue bastante complejo y difícil. Sin embargo, nació la famosa cláusula 11, no, la segunda, perdón, de la Constitución, donde todos debían estar armados. Era lógico, alguien llegaba a un sitio y si no estaba armado no podía tomar un pedazo de tierra y ponerle unos alambres y este es mío, y después venía un juez y me entregaba el papel. Pero rápidamente, para salir de allí, ¿qué ocurre? La gente comienza a trabajar y así se van hacia el Pacífico, en aquella conquista. Y por supuesto se consiguieron con los indios, pero los indios vivían de forma errante, no eran dueños de nada y fueron simplemente sacados de allí por los blancos, que sí venían a tomar territorios y a crear economías. Eso no ocurrió en Venezuela, sino que se la dieron al Estado. Cuando Páez en el año 80, en el año 30, hace la Constitución, la primera que se hizo,
con la idea de ir adelante con el mismo planteamiento americano. Páez de aquella época fue un hombre muy cercano, leía mucho lo que ocurría en los Estados Unidos mientras él era un batallador de la independencia. De hecho, se fue allá a vivir ya al final de su vida y escribió algo que los venezolanos no hemos leído, que es la gran autobiografía, que recomiendo leerla porque allí está la historia de Venezuela no contada. A partir de allí, de Monagas, todo cayó en menos el Estado, y las guerras que hubo miles, y revoluciones, 200.000, y después vienen las grandes pandemias venezolanas, que era la de la malaria, la del Chagas, el paludismo, y eso fueron acabando. Cuando terminó el siglo XIX, Venezuela era el país más pobre del continente. Cuando terminó 100 años después, el siglo XXI, Venezuela es el país más pobre del continente de nuevo. Y entonces, ¿por qué ha ocurrido eso? Ya comencé por el principio, no me voy a devolver, se voy a seguir hacia adelante rápidamente. Vino el petróleo. Y ese Estado que se hizo dueño de las tierras, y cuando venían las revoluciones se la quitaban a uno y se la daban al Estado, porque los tipos controlaban el Estado, los monagas, después vinieron los Guzmanes, y después vinieron los otros, hasta que vinieron los Gómez, hasta que vinieron los Arecos y los Capellanos, y después llegaron los comunistas. Todos han hecho exactamente lo mismo. Chávez fue mucho más lejos, se fue hasta la Guerra Federal, y todas aquellas tierras que venían de allá para acá le hizo en la historia legal y expropió. Y pasó a manos del Estado, se convirtió en el gran Estado dueño de tierras en el mundo. Quizás después de China, o lo mejor, o la India, quién sabe. Pero todo eso lo que crea es pobreza. Inclusive, en medio del petróleo, que la gente pensó que vivía en riqueza, pues no era cierto, pero la gente no lo creía. En el año ya 2011 yo escribía y decía a todas partes que PDVSA estaba a punto de un colapso. Lo que no podía decir era la fecha, pero sí esperaba más o menos unos 10 años para el colapso. ¿Por qué? Porque los estados financieros reflejaban algo que no estaba pasando en la realidad, porque además había un gobierno que estaba en proceso de cambio hacia el socialismo sin que esto fuese nada. Esto era de verdad, y esto que está en Venezuela hoy es socialismo de verdad. El socialismo es pobre, esa es la primera condición, porque si no, no es socialismo. Y la gente se empobrece, porque es la forma para poder dominarlas. Bueno, a lo largo de esos años, para tomar la palabra de Decio, Venezuela, esta es la 27ª constitución, y vamos a tener 28, pero Maduro dijo, pero bueno, ¿para qué otra más si ya tenemos una? ¿Y qué sentido tiene? Entonces no va a ser constitución con la asamblea esa que tenía. Y dijo muy claro, no, pero no vamos a hacer constitución. Pero entonces todo el mundo se pregunta, ¿y entonces qué estaba haciendo? No, esa no era la pregunta. La pregunta tiene una respuesta en el acto inmediata, y yo la di hace como 3 meses atrás. No está haciendo constitución. Ya tiene una que es mejor que cualquier otra que pueda hacer. Una lista de mercado con el cual se apropia de todo. El petróleo pasa a ser constitucionalizado, no lo era antes. Bueno, porque venía el accidente aquel de que las empresas petroleras eran todas extranjeras, y entonces todo lo que era la producción de petróleo en manos privadas, hasta que Rómulo Betancourt inventó en su libro, que fue publicado en México en el año 56, que se llama Venezuela, Política y Petróleo. El primer capítulo de ese libro se llama Acabemos con el baile de las concesiones, que ya él no lo pudo poner en el 45, en el golpe con los militares, pero tuvieron que transferirlo al 48, pero un golpe de Estado, cuando tomaron a Gallego, pero no hicieron tampoco en el 58, porque venía la democracia, esa que ellos crearon, esa que trajo todo esto. Por eso lo llaman democracia, eso no es democracia, pero no, ese no es el tema para ahora. ¿Qué ocurre? Al tomar en el 58, se crea el Congreso, se hace elecciones, y el primer discurso lo dio Hassan Pérez: nacionalicemos el petróleo. Es decir, somos los líderes de haber hecho eso, lo que decía. Lo que trataba el recuento que hizo Decio. ¿Qué ocurre? Ese tema que la Constitución, ¿por qué ocurre tanto y por qué vamos en la 27? Cada uno de esos individuos atrás, caudillos, se hizo una para sí, era como hacerse traje la medida y después gobernar.
Chávez fue mucho más lejos que ellos, fue más inteligente que todos ellos y dijo, voy a organizar el socialismo y entonces me voy a coger todo. Así lo hizo. Al final, la historia termina donde va comenzando. Es decir, y eso es una palabra de Carlos Marx, la historia se repite, o pasa dos veces, una es tragedia y la otra es comedia. Pero en Venezuela la podemos invertir, porque va a valer lo mismo que sea tragedia o comedia, lo que pase antes o después. Al final tenemos esto, es decir, ¿cómo hacemos para arreglar todo esto? Bueno, todo esto lo hemos hecho en más o menos 200 años, o probablemente más. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Hay una cosa buena que ha ocurrido, es que los venezolanos ya es hora de que traten de aprender que el petróleo no produce riqueza. Más riqueza produce producir 100.000 hectáreas de mango y venderlos en el mundo, que es la fruta que más se vende en el mundo y la que más se come en el mundo. Más que los cambures, más que los aguacates, entonces, el mango. Porque la pulpa del mango sirve para hacer simplemente jugos de cualquier tipo de fruta. Neutralizan el sabor, pero esa consistencia que tiene el mango no la tiene nadie por la cantidad de azúcar que tiene la fruta. Es decir, 100.000 hectáreas de mango es para darle mango al mundo y cada huacal de mango corresponde en valores 3 o 4 barriles de petróleo. Y entonces, ¿para qué estamos produciendo petróleo? Porque alguien estaba disfrutando de la riqueza del petróleo y la renta del petróleo, y por eso es que era el Estado, vino la nacionalización en el 75, y entonces la industria cayó en el primer colapso que tuvo la industria petrolera. La producción cayó 1 millón de barriles hacia finales de los años 80, pero la nacionalización nos trajo la crisis del 83 con la gran devaluación de la moneda, que es el primer quiebre que se da en la sociedad venezolana, en el país, que tenía moneda de plata. Es decir, Venezuela tenía una monedita que era medio real, un bolívar, un fuerte, 2 bolívares. Esas eran de plata. Y de tanto manosearlas con la mano se borraban los sellos, el sello y la cara se borraban. Pero era plata 900, porque no había inflación. El petróleo era un ingreso inmensamente alto, pero los venezolanos éramos 2-3 millones de habitantes. Es decir, ese dinero alcanzaba. Era lógico que la profecía autocumplida decía, el día que se acabe el dinero con 30 millones, entonces vamos a pasar hambre, pero eso no lo creía nadie. Tampoco creo en la tesis del cisne negro, que esto llegó como una gran sorpresa, nada de eso. Esto fue bien traído y amasado por la historia y grupos de políticos procedentes del siglo XIX, con los partidos que fundaron, todos de origen marxista, hasta los cristianos, por cierto. Todos ellos, se apoderaron de todo. Una vez que capturaban la renta del petróleo, repartían. Y el que parte y reparte, le queda la mejor parte, dice el dicho, que es lo que realmente ocurrió. Y entonces, ¿éramos ricos? No, nunca fuimos ricos. Éramos siempre pobres, pero ahora nos estamos viendo las caras todos los pobres. Antes no nos la veíamos, vivíamos en una especie de Tarantín, en el cual lo que teníamos no sabíamos si iba a durar siempre, porque es inclusive nuestra cultura de Venezuela instantánea de hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Presentíamos, pero no lo hacíamos de forma cognitiva, porque la política no se maneja bajo esas ideas, sino la política se maneja por capturar el petróleo y entonces repartir y enriquecerse como se han enriquecido de generaciones en generaciones los hombres que han pasado por todos los mandos de la sociedad venezolana, la económica, la política, en fin, y los militares, que siempre estuvieron en el juego, pero la gente pensaba que los militares no jugaban. No, los militares estaban en el juego desde hace rato y estaban dando golpes el año 45 cuando dieron la famosa revolución del año 45. En fin, ahora, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Llegar al final es un buen principio. Estamos en el final. Ahora, ¿cómo vamos hacia allá?
de alguna forma... Mira, Alexander, queremos recordar a nuestros oyentes que estamos conversando con el economista Alexander Guerrero. Ok, llegamos al final. ¿Quién determinó que llegamos al final? ¿Y quién determinó que estamos al principio de una nueva fase, no? Ajá. El final es más que todo una idea. No es un tiempo determinado. Simplemente el final es que se acaba el petróleo. Ya no hay que repartir. Aquello está destruido. Eso no tiene remedio. Y ahora han pasado cosas que no habían pasado hace un año, que es la pandemia, que ha traído aparentemente un proceso de cambio en todo lo que es la demanda energética en el mundo, se supone, y entonces están las empresas petroleras reestructurándose para sobrevivir porque la demanda por petróleo va a caer. Por lo tanto, sus precios se van a mantener abajo. En otras palabras, ¿qué va a hacer de Venezuela? No tener petróleo, entonces, es un punto de partida. Esos son los límites que yo establezco. Llegamos al final de que el petróleo ya no va a dar para mantener toda aquella estructura de gasto de un Estado como el que hemos tenido, ya destruido. Venezuela es hoy un Estado fallido. En mi página web, en el blog, está un ensayo que se llama Venezuela, un Estado fallido, un ensayo grande, explicando con detalles por qué es fallido y por qué no va a salir de ese estado de fallidez. No sé si se dice así, pero es un estado en el cual no hay instituciones, donde no hay propiedades, no hay vida, no tenemos libertades. Es un estado que es el primero que se lo consigue es él, el que esté armado, que todos aquellos, y tú ves como, ustedes ven cómo pasa Venezuela con la división político-territorial destruida. Ya definitivamente, profesor, definitivamente a pesar de eso, se abre esperanza, porque usted está diciendo eso y cualquiera puede pensar en un momento dado, oye, no, pero esto se acabó. No, se abre una esperanza. Y les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el profesor economista Alexander Guerrero y que se pueden comunicar con nosotros a través de las distintas plataformas de RCR 750. Sí, hay buenas noticias que es muy larga en el tiempo. Es decir, tiene que terminar de pasar, el final tiene que existirlo institucionalmente, ya económicamente lo es, políticamente igual. Los grupos que mantienen el poder, tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno, vamos a llamar los gobiernos a los dos, yo creo que no hay oposición, simplemente son dos gobiernos. Ahora decidieron ir a un acuerdo nacional. Todo esto de elecciones es un acuerdo nacional que viene, que se está dando sobre la base de dos ejes. El eje de la reestructuración de la deuda y las leyes petroleras. Ellos piensan dar un poquito de apertura. Unos grupos quieren menos, otros quieren más. Y en eso se ha ido el debate, pero en el fondo esas son dos condiciones fundamentales para ellos producir entonces las elecciones y un gobierno de unidad nacional por 6 años, que cambiaría de turno cada 3 años. El planteamiento que se tiene, eso fue ya hablado en Noruega, no hay nada de eso, es noticia. Pero los venezolanos somos muy tercos. Las cosas no pasan por los ojos y las estamos viendo y no queremos creerlas, sino cuando ya las estamos viendo y pasan, ya todo el mundo las vio, vamos a verlas. Todo lleva a un gobierno de unidad nacional. Pero eso va a ir colapso. Cuando uno revisa la ley de orgánica de hidrocarburos, que ya se hizo hace 3 días, salió el borrador, y han salido como 10 papeles ya, todas son igualitas. Es decir, no han querido tocar la Constitución. El artículo 12, que debe ser expelido de la Constitución, porque es el que constitucionaliza el petróleo, eso es como si constitucionalizáramos la harina para hacer las arepas. Entonces se acaba la harina y no hay arepas. Y todo lo que entra en ese marco de restricciones reglamentarias, que es lo que es la Constitución venezolana, y casi toda la Constitución de América Latina, por cierto que el segundo país detrás de nosotros es Bolivia, que lleva 26, estamos en una batalla por cuál país tiene más constituciones. Lo que sí es cierto es que entre más constituciones tenemos, más pobres somos.
hay una correlación negativa. Es decir, digo negativa por cuanto aspiramos que una constitución sea más bien todo lo contrario, que nos conduzca hacia el progreso, pero no es el progreso. Ahora nos deja entonces en un punto en el cual no va a tener solución lo que se está montando entre gobierno y gobierno 1 y gobierno 2, porque no hay forma de sostenerlo económicamente. Hay unas grandes salidas económicas heroicas que pasaría por privatizar toda la economía que queda en poder del Estado, derogar 62 leyes. Era mucho más fácil acabar con la Constitución y llamar a un proceso constituyente y ir a lo contrario que hizo Chávez, sino ahora utilizando la fuerza de los tiempos y el gran fracaso, que muchos lo hablan como un fracaso, para muchos, para nosotros era simplemente un dato. En el año 1999 yo hice un proyecto de constitución económica y se lo entregué a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional Constituyente, en un acto ahí donde yo funcionaba, en el Palacio de la Academia. Yo entregué un papel, un documento, que se llama la Constitución Económica, en la cual era un mecanismo en el cual lo que fundamentalmente la Constitución iba a permitir de los venezolanos era ejercer sus libertades, es decir, propiedad, vida y además todo lo que tiene que ver con lo que podemos hacer. Nosotros esas libertades no las tenemos. No las hemos tenido durante muchísimos años, décadas. Hemos tenido momentos de flexibilidad que han tenido que ver con cuánto es la renta petrolera que ingresa al gobierno. Los gobiernos se recogían cuando la renta caía porque tenían que ser represivos, todos los gobiernos desde el 60, del 58 para acá. Hasta que Chávez cambió el juego completo y dijo, no, aquí voy yo solo en este carro y yo voy a ponerlo todo en mis manos y esta es la Constitución. Eso obviamente hay que eliminarlo para poder estatizar, privatizar toda la economía que está en poder del Estado, que aproximadamente el 67-68% del PIB está en poder del Estado. Eso tiene que ir a la economía, tiene que ir al sector privado, a todo el que pueda comprar e invertir, y ese dinero que se va a recuperar allí, que va a entrar al gobierno, va a servir para pagar la deuda. Eso se llama en finanzas o en economía y finanzas se llama canje de deuda por capital. El nombre en inglés es mucho más excesivo, no lo voy a decir porque no tiene ningún sentido, pero la palabra, el concepto es canje de deuda por capital. Yo salgo de esta deuda y traigo un capital. Lo que yo debo lo convierto en capital, simplemente dejo de ser dueño como Estado y paso a ser dueño Pedro Pérez. Una pregunta un poco más, quizás para bajarla un poco más hacia la gente, ¿no? En el caso de la moneda, en el caso del bolívar, que prácticamente está desaparecido, ¿es factible recuperar el bolívar? O sea, y esto usted tenía unos planteamientos por allí en el mes de febrero, más o menos. Eran cuatro pilares fundamentales, ¿no?, para recuperar el país. Sí. Eso sin pandemia incluida. Ahora con una pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a durar. En el caso del bolívar, o sea, ¿es posible recuperar el bolívar? El dólar se va a quedar, ya llegó está de facto una dolarización en Venezuela, pero... necesitas cambiar las reglas del juego, establecer una regla de juego en el cual las libertades funcionen. Por ejemplo, hay un artículo que está en la Constitución y en las leyes que la moneda de curso legal es el bolívar. Eso hay que eliminarlo, porque no tiene por qué haber curso legal. La decisión de curso legal la da el individuo, el ciudadano, de acuerdo a sus intereses. Es decir, no hace falta tener moneda. Lo que podemos hacer, y es mi planteamiento, que entren todas las monedas que son valuta, que son monedas de reserva, dólar, euro, yen, etcétera, y ellas son las que vamos a utilizar. No debe haber banco central porque si el dinero, la moneda que cargamos, que tenemos en el bolsillo, es simplemente moneda de reserva, no es nuestra. No tenemos por qué hacerla nuestra como un título, no. Pero es nuestra cada vez que pasa por nuestras manos. Esa es la propiedad. Y después con eso fui a comprar el pan, ya la propiedad del panadero. Es el dueño de esa moneda
Y eso va circulando con gran velocidad y ese es el progreso económico. De manera que no hace falta tener monedas, simplemente usamos las monedas que el mundo tiene para hacer su intercambio de bienes y servicios de cada país con país. Entonces, ya cuando tengamos esa moneda, no hace falta Banco Central para que sea receptor de las reservas internacionales, porque no van a hacer falta tener reservas internacionales, las vamos a tener en el bolsillo, las vamos a tener en la cuenta del banco. ¿Para qué tenemos que tener todo en el Banco Central? ¿Para que haya un poder central y entonces controle cómo utilizarla? No. Se va a utilizar de acuerdo como el mercado lo vaya dictando. Por eso las libertades son importantes. Resuelto el problema de la moneda y el problema de la deuda. Hay que vender las cosas que Venezuela tiene para pagar la deuda y hay que vender desde los sacos de petróleo que quedan en el fondo de la tierra, que eventualmente se puedan producir y sean competitivos, que ahí está la gran interrogación, hasta dónde es nuestro petróleo realmente competitivo en el mercado internacional. Ahí hay grandes dudas. Ahí hay daños físicos, hay daños geológicos, hay daños causados a los mecanismos de explotación, hay daños financieros finales, totales. PDVSA debe más de lo que tiene en su poder. En fin, lo único que queda es el recurso en tierra, pero ese recurso en tierra o bajo tierra no tiene ningún tipo de valor intrínseco ninguno, su precio es cero. Hay que convertirlo en valor. ¿Cómo se convierte? Simplemente vendiéndolo. Vendiendo reservas petroleras, venderlas por periodos 25, 30 años a tantos millones de barriles y cada quien comprará si somos competitivos realmente. Pero ese problema no lo vamos a resolver nosotros, lo van a resolver los inversionistas extranjeros si realmente tienen interés en Venezuela. Hasta en los últimos surveys que se hacen desde el año 2010 para acá, que lo hace Fraser Institute en Canadá y lo hace también el Instituto de la Agencia de Petróleo y Energía en el mundo, en esos surveys desde hace 10 años Venezuela no es realmente un destino para el inversionista petrolero. Tal cual como es hoy, nadie quiere ir a Venezuela a sacar un barril de petróleo. Quizás el narcolavado que ande buscando mecanismos para lavar sus capitales y entonces invertir en algunos sitios en asociación con el Estado, que es lo que me temo está detrás de todas estas cosas que estamos viendo. Al final, bueno, eso suena un tanto utópico, profesor, ¿no le parece? Porque definitivamente para eso hace falta tecnología y por más que los narcotraficantes desarrollen tecnología para poder exportar su producto, hay unas tecnologías muy específicas en el área petrolera que está muy lejos Venezuela, lamentablemente hay que decirlo, muy lejos Venezuela de producirla. Pero y más cuando se ha satanizado una de esas técnicas, por ejemplo el tracking para la explotación petrolera, para sacar el crudo, se ha satanizado eso porque este señor ha dicho en varias oportunidades que eso es lo que ha generado las pandemias o eso es lo que ha generado las sanciones, cualquier cantidad de cosas. Específicamente, hablar de esa tecnología, así como dije antes, generó esperanza con todo y el análisis que estaba haciendo. En estos momentos da como un poco de susto, porque sí. ¿Para dónde va? Lo que ocurre es que... profesor, un momento, y para complementar también creo que también hay que tomar en cuenta el recurso humano, ¿no? Que también se ha ido del país. Sí, entonces, pero no importaría, ¿no? No importaría, ya no va a volver, ese recurso humano ya pertenece a otros horizontes. Vamos a hacer, si hay petróleo y es competitivo, si se puede producir y el mercado lo compra, entonces será una industria, un enclave. Vendrán de afuera tecnologías, vendrán capital humano y producirán y se llevarán el petróleo. Que ya si hacen eso es bastante. Yo soy de los que piensa que nosotros estamos ahorita en el horizonte en el cual es muy decisivo, no sabemos si el petróleo que hay bajo tierra, la mayoría de él, de extra pesado, probablemente no sea competitivo. O sea, su grado de competitividad va a estar determinado por los costos. Pero como el mercado petrolero internacional está sujeto a un shock de oferta, que fue lo que produjo la caída del precio en el año 2014, que cayó el precio casi el 50%, ahí se ha mantenido, hasta ya inclusive mucho más abajo. Eso es producto de que aparecieron nuevos productores de petróleo y que
ese petróleo está llegando al mercado. Pero contrario a eso, Venezuela estaba saliendo del mercado ya desde el año 2010, 2011. En Venezuela la producción venía cayendo y estábamos saliendo del mercado. Es decir, hay serios problemas de tipo geológico, de tipo físico, de infraestructura, de industriales, de costos de producción. Y hay problemas, en fin, hasta el final, porque inclusive no hay forma de procesarlos. Tendrá que irse en barcos con cargamentos de petróleo, como normalmente se hace. Ya no se puede procesar porque no hay procesadora, no hay refinería, están desalambradas, están totalmente destruidas, y la refinería no es algo que se acomoda al día siguiente. No, tú tienes, para tener una refinería de ese tamaño como las que hay en Venezuela, que no están operando, tienes que producir el petróleo. Y si no lo produces, tienes que traerlo afuera. ¿Quién lo va a traer? El Estado no tiene dinero para hacerlo. El sector privado lo puede tener, pero necesita una reorganización institucional del país, porque no va a meter $2 para que le quiten $10, que es lo que viene ocurriendo a lo largo de los años. En fin, esos problemas son tan fuertes como el tecnológico, que nota el amigo Ramos, el tecnológico, pero hay una fase inicial en la cual hay gente que tiene capital para comprar activos, y esos activos entrarían en un mercado y posteriormente se lavarían, se legitimarían dentro de las fronteras venezolanas, como se hace en Somalia, por ejemplo. Y hay países que están trabajando como hacen en Libia, como hacen en Noruega, en sí. Entonces eso en una segunda fase pasaría a inversionistas petroleros que no vinieron a la primera fase, sino vienen en la segunda fase. Por supuesto, ahí hay un problema interesantísimo, que es el de la legitimación de capitales, y cómo va a operar Venezuela como Estado fallido puede hacerlo. El gobierno quiso crear una moneda que llamaba criptomoneda del petro, para con el petro hacer operaciones, como se habló mucho, en el mercado de divisas, tratando de lavar moneda que venía del narcotráfico. Y eso nunca nadie lo supo. Lo único cierto que se sabe es que el petro no existe. El petro, como definición, simplemente un título público, no es ninguna moneda. Las monedas tienen valores intrínsecos, es decir, el valor intrínseco de una moneda como el bolívar, así hoy no valga nada, está en el Banco Central, en una ley que simplemente la destrozó, pero su valor intrínseco hoy no es nada en términos de mercado, no vale, no tiene valor en términos de mercado, pero tiene un diseño institucional que le da un valor intrínseco en el momento en que supuestamente algunas reformas económicas permitan que el bolívar se restablezca como bolívar, le cambien el nombre, hagan lo que sea, pero esa moneda de curso legal hay totalmente posibilidades de que se hagan grandes reformas y entonces la moneda aparezca con alguna fuerza de mercado. Y yo creo que no. Hay gente que piensa que sí. Tú le preguntas y te dicen cómo no, y no vamos a la dolarización. Es decir, mi propuesta es mucho más amplia. Simplemente no es un problema de dolarizar, simplemente lo que vamos a hacer es metalizar todas las transacciones monetarias en Venezuela con las monedas que son de fuerza de valor en el mundo, que son valutas, que son fuerza de reserva. Pero al final... Alexander, disculpa, porque antes que siga con el tema, me llamó mucho la atención que dijiste hace poco, que somos un Estado fallido y vamos a seguir siendo un Estado fallido. Uh-huh. En esa circunstancia, mi pregunta es, ¿cuál es la esperanza? Porque también hablabas de una esperanza. Sí, lo que ocurre es que... fallidos continúan, pero ¿cuál es la esperanza para el venezolano realmente para tener un país, una sociedad un poco más... No nos vamos a desarrollar evidentemente en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo que pasa es que cuando llegas a un punto en el cual no tienes más progreso, más avance, que es lo que hemos llegado hasta hoy, yo lo llamo colapso porque la palabra es como más neutra para hablar de que el país colapsó completamente. Es decir, colapsaron las instituciones, colapsó su economía. Políticamente el país está destrozado. Es más, las cosas han ido hasta lo risible o lo absurdo. Hay dos gobiernos, no hay oposición. Dos gobiernos. ¿Sí? Un gobierno que es interino y un gobierno que es impuesto. Pero son dos gobiernos. Uno que manda o el otro, total que no tiene ningún sentido cuál manda más, cuál manda menos. Esto es una zona, Venezuela es un horizonte fallido.
Pero eso es malo, llegar al grado fallido. Pero una vez que estás en condición de fallido, la sociedad tiene que revivir, buscarse una forma de vivir, porque no puede hacerlo. O sea, no vamos a tener a estos imbéciles gobernando toda su vida más. Ya llegaron al final, ambos gobiernos. Esto es el final, finalmente. Ahora ya no tendrán cómo repartir dinero de petróleo porque simplemente no lo hay. ¿Qué va a pasar? O sea, las cosas que quedan por pasar son las cosas buenas. Y por eso mi esperanza. Porque peor que esto, es muy difícil. Hemos llegado al punto en el cual los países llegan y simplemente desaparecen. Lo que nos falta ahora es que los vecinos simplemente comiencen a apoderarse de parte del territorio. No me sorprende que ese proceso ya está en camino. Creo que está en camino, porque ya no va a haber nadie que defienda esto. Simplemente es tierra de nadie. Pero bueno, hay una población de venezolanos de 25 millones que están adentro, 20 millones. Hay 10 que están afuera, aparentemente. Y la pandemia regresará muchísimos más, porque no podrán vivir con la pandemia donde probablemente se encuentren. Bueno, tienen que buscar de alguna forma una forma de vida. Y se tienen que organizar, y las juventudes tienen que salir adelante, y son las que tienen en sus manos la posibilidad de hacer un país comenzando. Y ya no queda sino el trabajo, la mano, la cabeza y las piernas. Y la inteligencia. Ya no queda nada. Se queda lo que es original. Y entonces, por eso es que soy optimista en que lo peor simplemente ya pasó. Ahora, el proceso de recomponer, por supuesto, es largo. Pero, Alexander, perdona que te interrumpa, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hacer un planteamiento de esta naturaleza. Martín lo hacía como referencia, Lige también, y el propio Decio. Ahora yo tengo una cuestión, definitivamente nosotros no tenemos sino que pedir ayuda forzosa hacia afuera y no revisarnos internamente qué es lo que hemos hecho y cómo es que definitivamente deberíamos estar actuando para podernos recuperar. Lo que vamos a hacer no va a ser lo mismo que hicimos. No podemos negarnos la posibilidad de que las juventudes que les ha tocado enfrentar esto, que no conocieron aquella cosa que vivíamos como en una especie de burbuja, el día que estalló, ¡pum!, todo el mundo desnudo en la calle. No, es decir, el trabajo, entran a jugar variables que no han podido jugar a lo largo de décadas. El hombre, la libertad, su necesidad de sobrevivir, de organizarse, esas son las variables que tenemos en las manos. No tenemos riquezas. Eso, cosas montadas en un dinero, cosas. No existe eso. Para ir a comer manzana hay que sembrar la manzana. Para ir a comer naranja hay que sembrar, hay que sembrar y que regalar y hay que hacerla. Y entonces ahí hay economías que van a desarrollarse con una gran rapidez. Entonces hay un grupo de venezolanos fuera que eso le va a servir de un sitio donde podrán mandar su dinero e invertir. Esas cosas han pasado en todas partes. ¿Por qué no pasan en Venezuela? Cuando los portugueses vinieron desde el África, desde Mozambique, de Guinea y Angola, venían directo a Venezuela. No pasaban por... En este momento no hay confianza en el país. Sí, claro, porque es que la confianza te la vas ganando, la confianza la vas fabricando. Cuando le pasaron a los americanos que llegaban a la mitad del continente y se conseguían a los indios y ellos no le quitaban tierra porque los indios simplemente eran nómades. Pero los sacaban y los corrían de las zonas donde ellos iban a mantener sus economías, ponían los alambres y ponían eso y estaban armados. Ese símil, no se necesita estar armado, ya en un mundo más civilizado, son fuerzas productivas, es capital puro, 4 dedos, una cabeza, 2 piernas y un sentimiento de vida, de local, de que tenemos esto es nuestro y vamos a sembrarlo y vamos a crecer. Ese sentimiento emerge muy rápidamente. No es capital que tenga que meterme la mano en el bolsillo y invertir, lo voy a perder, no, pues ya lo perdí todo. Esos procesos vienen inevitablemente, no es una especie de receta, no,
Unos vienen primero que otros, pero lo más importante es que ahora reclamamos libertades, reclamamos propiedades, reclamamos cosas que son realmente las herramientas del crecimiento económico, no las cosas. Las cosas las hace el crecimiento. Y necesitamos entonces la fuerza, las leyes. Necesitamos el triángulo de las libertades es fundamental, porque eso es lo que te da el intercambio, eso es lo que te da la capacidad, eso te da la propiedad de un bien que es capaz de reproducirse y de que tú estás ganando dinero allí y entonces en el intercambio ganan todos. El juego es para que todos ganen. Ya no hay posibilidad de que te compren tu voluntad política. De hecho, estamos entrando en una fase de ese tipo. Estamos en una fase de finalización. Entonces, queríamos saber, ¿tú crees que los dos gobiernos puedan definitivamente converger en algún momento y entender que tienen un compromiso con el futuro de este país? No, yo creo que ellos todavía piensan raspar algo que ellos creen que el petróleo deja. Y eso suena fuerte, pero eso es lo que han hecho. Es decir, allí, si ellos tuviesen realmente ganas de recomponer lo que han hecho, ellos simplemente lo que tienen que abrir la puerta del país y a privatizar todo lo que está en poder del Estado. Pero no. Definitivamente entonces la solución, y eso genera más esperanza y con eso nos vamos a despedir. Definitivamente la solución está en nosotros mismos y entender que con nuestra mente, con nuestras manos, con nuestras piernas, vamos a sacar al país adelante. Es que así es como se ha hecho el progreso del mundo. Así es como el mundo ha progresado. Gracias, profesor Alexander Guerrero. Nos quedamos con todo eso y lo seguimos comprometiendo como lo hacemos con nuestros invitados todos los sábados, porque en algún momento volveremos a conversar porque se quedan tantas cosas en el tintero. Antes de despedirnos, nosotros queremos unirnos a la celebración por un importante premio que se reparte en Venezuela, que se otorga, no se reparte, que se otorga en Venezuela. Y es que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, premió a nuestro colega y amigo Edesio Brito Escobar. Pero qué bueno, ¿cómo me contesta eso? Él no le gusta decirlo porque él dice que no es pretencioso. Bueno, nosotros lo vamos a decir y conjuntamente con otro gran colega, Juan Bautista Sala, años dedicado al periodismo económico. Nuestra felicitación, nuestra celebración y la de ustedes también, amigos, que sábado a sábado nos están acompañando a través de la señal de RCR 750. Nos despedimos en nombre de Jaime Nestares, Yulisa Arcaya en la gerencia general de producción, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Martín Ramos. Sigan disfrutando de la programación de RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.